Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra formación de Access. Voy a proceder a compartirles pantalla. Bueno, el día lunes, perdón, estábamos observando, vimos cómo realizar el tema de formularios, ¿cierto? Y aplicábamos los formularios, que es para empezar a llenarle datos, a ponerle datos como tal a las tablas, los registros. El día de hoy vamos a ver un temita que se llama consultas. ¿Listo? Y vamos a empezar a trabajar sobre un taller que les tengo, un taller que la idea es practicar y reforzar todo lo que vimos, digamos, todo lo básico que es crear tablas, crear formularios, y ahora vamos a revisar lo de crear las consultas. Y bueno, crear relaciones, que ya lo sabemos hacer. Entonces, resulta que, bueno, vamos primero aquí a mirar la relación que tenemos en esta tablita. ¿Verdad? Tenemos unas zonas, unos clientes, unos pedidos y unos artículos. Eso es lo primero que debemos empezar a analizar. Entonces, tenemos que una zona tiene varios clientes. Esos clientes generan bastantes pedidos y esos pedidos contienen muchos artículos, ¿cierto? Un artículo está en muchos pedidos, ¿cierto? Esta es la relación que tenemos actualmente. Las bases de datos se caracterizan por poder hacer consultas. ¿Qué es una consulta? Es cuando nosotros le damos una orden en este caso a Access, para solicitarle algún dato que necesitamos. Resulta que necesitamos algún dato, ¿verdad? Estas consultas en Access se manejan de manera sencilla, ¿sí? Pues Access trabaja sobre código SQL, pero como tal no tenemos que aplicar ningún código. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Teniendo ya nuestras tablas, nuestras relaciones, nuestros datos, nos vamos aquí donde dice crear. Y aquí hay una opción que dice diseño de consulta. Acá. Voy a darle clic ahí. Y observen que ya me generó aquí una consulta 1 y me dice qué tablas intervienen en la consulta que yo voy a hacer. En este caso, pues voy a insertarlas todas. Listo, para que empecemos a mirar. Listo. Ahí las tengo, miren. Ahí están las relaciones, ahí está todo. ¿Listo? Ahí están mis tablitas. En este caso necesito poner las que van a intervenir, pero en este ejercicio las voy a poner todas. Aquí abajo, en todos esos cuadritos es donde yo voy a empezar a generar la consulta. O sea, lo que necesito que me muestre, que él me extraiga cierta información. Normalmente esas consultas él me las va a generar como en otra tablita, ¿sí? Él me va a generar como una tablita. Entonces, miren, es muy sencillo. Aquí con Access es muy sencillo hacer consultas. Aquí en esta barra tengo los campos que quiero traerme para la consulta, los campos y la respectiva tabla. Por ejemplo, digamos que necesito traerme el nombre de los clientes, ¿cierto? O sea, el nombre de los clientes, revisar ese cliente qué pedidos hizo y de qué artículo, ¿sí? Digamos que necesito traerme eso. Aquí en Access es muy sencillo, miren, campo. Cuando yo le doy clic, me van a aparecer todos los campos con las tablas. Vea, tabla pedidos, punto, num pedido. O sea, me aparece la tabla, punto, el nombre del campo. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, con esto que dice zonas, punto asterisco, clientes, punto asterisco, pedidos, punto asterisco. Resulta que ese asterisco quiere decir que me voy a traer todos los campos de la tabla, o sea, no necesito hacerlos de a uno en uno. Por ejemplo, si yo necesito traerme toda la información de los clientes, toda,
O sea, todo esto, código, nombre, dirección, código postal, población, todo eso, simplemente le doy cliente asteriscos, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que me voy a traer todos los campos. En la consulta, él me va a mostrar todos los campos de la tabla. Si ya necesito uno en particular, pues le doy clic acá y digo, por ejemplo, no, de cliente solamente necesito el nombre. Ah, bueno, el nombre, no más, el campo nombre. ¿Qué más quiere traerse? Ah, me quiero traer, por ejemplo, de la tabla pedidos, por ejemplo, el número del pedido. Y aquí necesito traerme de la tabla pedidos el código del artículo, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, traigámonos el código del cliente también. Entonces, cliente, código cliente. Miren, ¿qué me voy a traer? De esta tabla clientes me voy a traer el nombre y de esta tabla pedidos me voy a traer el número del pedido, el código del artículo y el código del cliente. ¿Sí? Eso es lo que me voy a traer. Aquí tengo una opción de mostrar. Resulta que yo puedo hacer consultas, pero no necesariamente tengo que traerme el campo. Por ejemplo, yo lo necesito para el tema de la consulta, pero no quiero que me lo muestren el resultado. Le quito el chulito acá, no más. ¿Sí? En este caso, vamos a ejecutar esta consulta. Vamos a ver qué me va a traer esta consulta. Cuando yo ya tenga aquí esto, le voy a dar aquí donde dice ejecutar. Acá. O sea, voy a ejecutar esa consulta. Le voy a dar ejecutar. Y ahí está, miren. ¿Qué me trajo? Ah, que el señor Álvaro Suárez hizo un pedido del artículo número 100 y el código del cliente de ese señor es 201. La señora Andrea, mire, ¿cierto? La señora Andrea hizo el pedido número 2 con el número del artículo 102 y el código para esa señora es 202. ¿Sí ven? Ahí me traje una información. Ahora bien, aquí donde dice consulta 1, yo le puedo dar clic derecho y le puedo dar vista SQL. Miren, él tiene una opción que dice vista SQL. Miren, esto es un código SQL. Bacano, interesante. ¿Sí ven? Ahí está el código SQL. Si lo necesito, si me puede servir para algo. ¿Listo? Si no, pues técnicamente me voy a vista diseño, que es donde yo hago mi consulta como tal. Access es, pues me facilita a mí el tema de las consultas, ¿no? La gente que sabe de esto, que de pronto ha manejado bases de datos, sabe que ya haciéndolo en código, pues no es que sea difícil, ¿no? Pero vean, esto es una consulta en SQL, ¿sí? Listo. Me voy para vista diseño. Digamos que yo quiero guardar esa consulta, le doy clic derecho, guardar, y la pongo, por ejemplo, consulta clientes, y le doy a aceptar. ¿Sí? Observen que él aquí a mano izquierda me lo guarda, consultas. A mano izquierda me va a guardar todas las tablas, los informes, los formularios, las consultas, todo lo que yo vaya a hacer lo puedo guardar aquí. ¿Sí? Bien, ahí está. Vamos a hacer otra consulta. Me voy a ir a crear diseño de consulta y lo mismo, vamos a insertar todas las tablas, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, me voy a traer toda la información de la tabla zonas, toda la información de la tabla zonas, ¿sí? Aparte que me diga los clientes que pertenecen a esas zonas, o sea, me traigo el nombre de los clientes, ¿sí? Por ejemplo, de la zona 1, la cliente Ana María, en la zona 2, el cliente tal, ¿sí? Hasta ahí voy, ¿sí? Me voy a traer toda la información de las zonas y el nombre de los clientes que pertenecen a esas zonas, ¿sí? Adicional, me voy a traer
las unidades que compró cada cliente que pertenece a cada una de las zonas, ¿cierto? Miren cómo voy. O sea, ahí estoy seleccionando los campos que necesito, ¿sí? Y adicional, necesito traerme en los artículos el precio de venta, ¿sí? Si yo le voy a ejecutar, observen lo que él me trajo. En la zona 1, que es la zona norte, tenemos este cliente que se llama Álvaro Suárez, compró 10 unidades y el precio de ese artículo fue de 5 pesos, ¿sí? En la zona 2, sur, tenemos dos clientes, mírenlos, ahí están. ¿Sí ven? Él me empieza a traer información que yo necesite. Digamos que este es el uso primordial que se le debe dar a las bases de datos. La verdad, para eso es que existen las bases de datos, para generar consultas. Las bases de datos yo puedo guardar información, sí, muy chévere. Pero lo ideal de las bases de datos es que cuando yo necesite algo, por ejemplo, si yo tengo, hay una compañerita que me estaba diciendo lo de que tenía una empresa de seguros. Entonces, por ejemplo, ella crea su base de datos de toda la empresa de venta de seguros. Pero técnicamente, ¿para qué ella está creando esa base de datos? Ah, para después poder extraer información de ahí. Por ejemplo, necesito saber qué facturas se vendieron el mes de marzo de 2020. Entonces, con una consulta, él me saca toda esa información de allá de la base de datos. ¿Qué facturas se vendieron en marzo de 2020, pero fueron precios mayores a 20,000? ¿Sí? Por ejemplo. Toda esa información yo la puedo generar con las bases de datos. ¿Cierto? Voy a darle aquí vista diseño y vamos a mejorar. Miren, observemos que esta consulta me genera zonas. Zona 1, 2, 3, ¿cierto? Aquí me genera las zonas, la descripción, los nombres. Bueno. Voy a darle clic derecho, visita diseño. ¿Qué pasa si yo quiero empezar? Observen que aquí tengo más opciones. Tengo una cosa que dice orden y otra que dice criterios. Resulta que yo puedo empezar a ponerle condiciones a esas consultas. Por ejemplo, digo, tráigame todas las zonas, ¿cierto? Toda la información de las zonas con los nombres de los clientes, las unidades, bueno, el precio de venta. Aquí yo podría decirle, bueno, también tráigame el nombre de ese artículo, la descripción, ¿sí? Para saber qué tipo de artículo es. Yo puedo ordenar, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ordenar por el nombre del cliente de manera ascendente, o sea, de la A a la Z. ¿Sí? Que cuando ejecute la consulta, la misma tabla se encargue de organizarme de la A a la Z por nombre del cliente, o sea, por ese campo. Yo puedo ordenar por cualquier campo que yo quiera. ¿Listo? Yo quiero, por cualquier campo yo lo puedo hacer. Ahora, lo voy a ordenar por clientes, pero ahora le voy a decir que el criterio, o sea, que solamente me muestre, aquí le voy a decir la zona, o sea, esta, no la tabla, sino le dije que solamente este campo, ¿cierto? Solamente la zona número 1. Entonces le pongo el número 1. O sea, él solamente me va a mostrar los clientes que pertenecen a la zona 1. ¿Sí? Solamente me va a mostrar los clientes. Recordemos que en la consulta anterior me mostraba 3 zonas, 1, 2, 3. En este caso le estoy diciendo, no, muéstreme por favor solamente los de la zona 1, no más. Y yo podría agregar más criterios, o los de la zona 2, o sea, los de la zona 1 y 2, o los de la zona 1 y 3, o simplemente los de la zona 1. ¿Sí? Observen que aquí hay un criterio y hay un no. Recuerden que cuando hay un no, cualquiera de las dos opciones se puede cumplir, ¿cierto? Entonces, no, muéstreme la zona 1 o la zona 3. Y ya, de aquí en adelante, él aplica el filtro. Le voy a dar a ejecutar. Miren, de la zona 1 y de la zona 3 solamente tenemos 2 clientes que compraron. El cliente número 1 compró puntillas, compró 10 puntillas y cada una le costó 5. De la zona 3 tenemos una clienta, Jenny Pérez, que compró sacapuntas, 200 sacapuntas y cada sacapunta a 11 pesos. Voy a guardarla, la puedo guardar acá y le puedo dar, por ejemplo,
zonas. ¿Saben por qué me arrojó el error? ¿Por qué no me dejó guardar la consulta como zonas? Ya existe una tabla con ese nombre. Correcto. Listo, aquí está. Vamos a mirar qué otra consulta podemos hacer. Vamos a mirar acá, por ejemplo, crear diseño de consulta. Bueno, aquí recuerden que las tablas que intervienen, ¿cierto? Las tablas que intervienen en cada una de ellas. Bueno, aquí se me cruzaron dos tablas. Listo. Bueno, vamos a hacer otra consulta. Por ejemplo, necesito traerme de la zona, el número de la zona. Necesito traerme el código del cliente, el nombre del cliente. Necesito traerme de la tabla pedidos cuándo fue que hizo ese pedido el cliente, ¿sí? Y qué artículo fue. Por ejemplo, miren, ahí estoy haciendo una consulta. ¿Qué me estoy trayendo? El campo zona de la tabla zonas, miren. El campo code cliente de la tabla clientes, el campo nombre de la tabla clientes, el campo fecha PET de la tabla pedidos y el campo descripción de la tabla artículos. ¿Sí? Voy a ordenarlo de manera descendente, ¿cierto? Y le voy a dar a ejecutar esa consulta. Ahí tengo la información, miren, ¿cierto? Miren, ahí está. Ahí está la información, ¿cierto? Que me arroja la consulta. La zona, el código del cliente, el nombre del cliente, la fecha que hizo el pedido y qué producto fue el que compró. Aquí está ordenado por nombre de cliente de manera descendente, o sea, de la Z a la A, ¿cierto? Por eso empieza así. Ahí estoy bien. Voy a modificar esta consulta. ¿Qué pasa si yo me vengo aquí para zonas? Y aquí donde dice criterios, me abro un corchete y escribo ingrese el número de la zona. Y cierro corchetes. Puse un texto, ingrese el número de la zona, entre corchetes, ahí donde dice criterio. Voy a darle a ejecutar. Miren. Ingrese el número de la zona. O sea, voy a aplicar aquí un filtro, pero mediante una ventana. Por ejemplo, cuando se ejecute esta consulta, me diga, bueno, ingrese el número de la zona. ¿Qué zona es la que va a buscar? Ah, la zona 2. Y le voy a aceptar y me muestra todos los usuarios de la zona 2. Yo puedo guardar esta consulta. Vamos a guardarla acá como consulta. Zonas. Selección. Mírenla acá. Yo puedo cerrar, voy a cerrar todo acá. ¿Qué pasa si yo voy a ejecutar la consulta zona selección? Le doy doble clic y miren, siempre me va a pedir el parámetro. Me va a decir, bueno, ingrese el número pues, de la zona. Ah, necesito información de la zona 1. Listo, ahí está. Le doy doble clic. No, necesito ahora, perdón, necesito cerrar. Ahora necesito de la zona 3. Pues ahí está. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo vieron de las consultas? ¿Difíciles o fáciles? Pues está sencillo, profe, pero ¿usted nos pasaría la base de datos con la que estaríamos trabajando? Pues ya ahorita empezamos a revisar el taller y de ese taller tenemos que crear, bueno, exactamente es una base de datos de esta que están viendo acá, pero entonces tenemos que crearla desde cero, o sea, tenemos que volver a crear las tablas, las relaciones, los formularios, generar unas consultas que me están pidiendo ahí, vamos a revisar lo que hablábamos de la integridad referencial, ¿cierto? Que es eliminar en cascada, actualizar en cascada, para que nos quede más claro todos esos conceptos.
Profe, una pregunta. Señora. Es como tengo entendido que Access también hace informes, ¿es mejor hacerlo por consultas que por informes para adquirir la información? Bueno, pues lo que pasa es que los informes, me he dicho, para yo hacer un informe, normalmente yo necesitaría tener una consulta, ¿sí? Igual la próxima clase vemos lo de los informes, pero como tal, por ejemplo, miren, bueno, vamos aquí a mirar acá. Aquí están los informes, crear informe. Entonces yo le doy diseño de informe, ¿sí? Y él me arroja acá para ponerle como una, déjame un segundito, pongo a cargar el computador. Él me genera acá para empezar a crearle como la forma que le voy a dar o la que le quiero dar al informe, ¿sí? Pero lo que sucede es que normalmente el informe debería estar acompañado de consultas, porque la verdad las consultas es lo que me permite a mí sacar la información, ¿sí? Sacarla, porque es que yo necesito sacar primero esa información de la base de datos, basados en criterios, en condiciones, en lo que yo necesite, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, igual esto de los informes lo vemos, eso es muy fácil, pero igual siempre voy a necesitar hacer consultas, o sea, el truco de la base de datos es esto, las consultas. Esto de crear tablas, ustedes observan, Access no me pone mucho problema en crear tablas, en crear formularios. Access no es tan difícil, ¿sí? Lo que yo debo tener siempre cuidado es con esto, con las relaciones, ¿cierto? O sea, cómo voy a relacionar una tabla con otra? Eso es lo que yo siempre debo tener mucho cuidado. De resto, en Access ya es crear tablas, crear informes, crear formularios, crear consultas. Eso es Access. Profe, Señor. ¿en qué me afectaría, digamos, si yo hago una relación mal, digamos, la hago, no sé, como muchos a muchos y era uno a muchos? O sea, ¿y en qué Bueno, me afecta? básicamente en Access, nada. ¿Sí? En Access lo que necesita es tener la relación de su llave primaria y su llave foránea, ¿cierto? Eso es lo que él necesita. Ya independientemente que sea uno a muchos o muchos a unos, es para cuando yo voy a ingresar los datos, ¿sí? Pero como les decía, observen que normalmente Access todas las relaciones me las va a hacer uno a muchos, pero yo soy el encargado cuando empiece a llenar los datos de hacer válida la relación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una zona, pertenece a un cliente, entonces yo mismo me encargo de poner esa relación. Una zona, un cliente, perdón, pertenece a una zona. Entonces, digamos, si yo creo la zona 1 y tengo el cliente Juan Andrés, yo no podría venirme aquí a crear la zona 2 y decir que también tiene el mismo cliente, porque estaría diciendo todo lo contrario, ¿no? Si yo tengo una relación unos a muchos, yo digo, bueno, una zona tiene muchos clientes y muchos clientes pertenecen a una zona, yo puedo empezar a cuadrar los datos, ¿sí? La relación se da más cuando yo empiezo a llenar esos registros. Pero lo que Access necesita es que esto quede bien, o sea, que de verdad haya una relación entre zonas y clientes, ¿sí? Porque es que en la consulta, resulta que esas consultas él la realiza mediante esas relaciones, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, buscar la zona 1 y traerme el nombre del cliente y mirar ese cliente, ¿sí? Ese cliente, qué artículos compró. Observen cómo llega clientes a la tabla artículos por medio de esta relación de pedidos. Entonces, si no hay una buena relación aquí, la consulta se viene para acá, se viene para acá y después aquí dice, uy, no, espere, ¿cómo llego allá? ¿Sí? Para eso es que funcionan las relaciones. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Les voy a compartir el taller, la primera parte, son 2 partes, que es la que vamos a empezar a trabajar hoy, mañana y el viernes. ¿Listo? Y la otra semana
Bueno, el viernes les comparto la segunda parte que la trabajamos martes y miércoles. ¿Listo? Voy a compartirles acá. Entonces, por favor, todos revisen su WhatsApp y vamos a descargar este ejercicio y vamos a tomarnos unos minuticos para leerlo. ¿Listo? Dentro del documento hay diferentes prácticas. Está la práctica 1, práctica 2, y en cada práctica se le indica qué es lo que debe hacer. ¿Listo? En la práctica 1 debemos crear la base de datos. Entonces debemos primero crear la base de datos, crear las tablas. Ahí nos dicen los campos, qué tipo de datos tiene esos campos. Miren, ahí está. ¿Cuál es la llave primaria? ¿Cuál es la clave principal para cada tabla? Miren, ahí está. Esto es para crear las tablas. La práctica 2 ya nos van a pedir otras cositas. Si quieren vamos a leer la práctica 1 y me dicen por favor si hay alguna duda ahí en la práctica número 1.
¿Alguna pregunta con la práctica 1, muchachos? Profe, ahí las relaciones, pues no las dice como, pero digamos ahí uno ya las infiere con los nombres. Bueno, usted podría inferirlas, aunque aquí la verdad, en la parte de abajo, lo que pasa es que esto viene abajo, están. Sí, lo que pasa es que esto viene como por secciones, entonces, primero crear las tablas, segundo lo que es llenar los registros, ¿cierto? Después hay una práctica que es establecer relaciones y experimentar con integridad referencial. Ah, ok. Pero entonces las relaciones no es obligación hacerlas apenas uno monta la tabla. No, digamos, yo podría hacerlas primero o podría hacerlas después. Digamos que en este ejercicio no influye, ¿no? Lo que pasa es que ese ejercicio ya está bien estructurado, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo alguna falla de estructura, pues, bueno, yo puedo ponerme a llenar los datos y después cuando voy a hacer las relaciones, entonces puede generarme problemas, ¿sí? En este caso, pues este ejercicio me la establece en la práctica número 3 porque ya sabemos que está bien estructurado. Entonces, en la práctica 2, muchachos, debemos empezar a llenar los registros para cada una de las tablas. Aquí dice que hay que completar con 15 o 20 registros cada, por ejemplo, la tabla artículos. Y observen que aquí me dice que para los precios indique diversas cantidades entre 100 y 500. Esto será útil para alguno de los ejercicios posteriores. Entonces, ojo con las indicaciones que se le dan. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, vamos acá a mirar algo. Cuando yo tengo una tabla, por ejemplo, me voy a crear una tabla, ¿sí? Lo voy a guardar, que se llame, por ejemplo, facturas, ¿cierto? Entonces tengo, por ejemplo, el ID de la factura, vamos a darle aquí vista diseño, tengo el ID de la factura, vamos a ponerlo número, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, el artículo, por ejemplo, texto corto, vamos a poner, por ejemplo, el valor unitario, la cantidad y aquí el valor total. ¿Sí? Aquí me creé unos campos de valor unitario y cantidad. Resulta que, bueno, en este ejercicio vamos a mirar algo. Este valor unitario yo necesito que quede con formato de pesos. Creo que en el ejercicio lo nombra como euros. Bueno, es opcional. Cualquiera de las dos monedas, igual ya lo vamos a explicar. Y el valor total también. Pero vamos a mirar aquí un ejercicio que tal vez nos pueda ser útil si en algún momento lo llegamos a necesitar. El valor total, ¿a qué hace referencia en esta tabla? ¿Qué tipo de operación él debería hacerme? Es La formulado. multiplicación. Una multiplicación, ¿cierto? Él debería tomarme una multiplicación. Si yo no le digo a él que necesito hacer una multiplicación, ese valor total tendría yo que insertarlo de manera manual. Y obviamente, pues no sería lo correcto. Cuando sea aquí valor total, en este caso, vamos a ver un tipo de texto que es calculado. O sea, este campo va a ser el cálculo de unos campos que tiene la tabla. ¿Sí? Entonces voy a darle clic acá y le voy a decir calculado. Y me va a salir esta ventanita.
Me dice, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cierto? Entonces, aquí puedo poner el nombre de los campos. Aquí encuentro todas las funciones que puedo utilizar, operadores y constantes. ¿Listo? Dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, me voy a ir para acá. Dame un segundito, voy a guardar acá. Un error de escritura. Ah, ok. Es que tengo acá esta, pero dame un segundo, voy a guardar acá, listo. Voy a darle aquí calculado, ¿cierto? ¿Para qué guardé? Porque observen que no me mostraba todos los campos, ¿sí ven? Por eso me tocó guardar. Recuerden que Access tal vez tiene, bueno, se podría decir como una desventaja o se podría mirar como una ventaja, ¿no? Él siempre intenta bloquearme las operaciones que porque una tabla está abierta, que porque no la he guardado, que porque... Entonces debo tener mucho cuidado con eso. Aquí es donde yo voy a hacer ese cálculo que necesito. Por ejemplo, yo necesito valor unitario. Entonces me paro aquí, le doy doble clic, miren que ya aparece aquí. ¿Qué va a hacer con ese valor unitario? Ah, voy a multiplicarlo, miren acá. ¿Por qué? Por la cantidad. ¿Sí o no? Eso es lo que necesito. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, no sé acá por qué me arrojó un error. El valor unitario por cantidad. Bueno, voy a eliminar este campo un momentico. Voy a dejar la tabla solamente así. Voy a ponerle unos registros. ¿Listo? Ejemplo de factura, artículo cemento. De factura la 1, cemento, valor unitario. Acá, este valor unitario, vamos a parar aquí en el campo valor unitario. Y aquí donde dice formato, aquí abajo donde están las propiedades, le voy a dar aquí en la flechita y le voy a cambiar el tipo de dato. Le voy a decir que es moneda, 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 moneda. Acá. Ah, eso es por lo que estaba llamando otro tipo de formato, ¿no? Por eso le Sí, salía el error. correcto. Entonces acá, valor unitario, moneda. Voy a decir moneda. Y aquí donde dice máscara de entrada. Recuerden que ahí me dice que debo guardar primero la tabla. Entonces voy a guardarla. Aquí donde dice formato moneda, encuentro si le quiero poner el signo pesos o el signo euros, ¿sí? Entonces en este caso pues le voy a dejar el número pesos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo vaya aquí a mi tablita, miren que ya aparece, ¿cierto? Recuerden que yo no debo ponerle los puntos ni el signo. Se supone que Access mismo debería encargar de ponérmelo, ¿cierto? Entonces vamos a darle acá. Factura número 2, por ejemplo, arena, valor 25,000, cantidad 10, ¿cierto? Y así sucesivamente, por ejemplo, acá, eh, ladrillos, 12,500, voy a comprar 25. Bueno, voy a guardar. Me voy otra vez para vista diseño, voy a crear aquí el campo valor total. Voy a decirle que es calculado
¿Y qué voy a hacer? Valor unitario por cantidad. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Si yo guardo y me voy acá, ahí lo tengo, miren. Obviamente este campo no tiene formato de moneda, ¿sí o no? Vamos a mirar qué podemos hacer con este campo. O sea, él me está mostrando ahí un resultado, pero quisiera que me saliera con el signo pesos. Me voy para acá y le doy vista diseño. Al ser calculado, observen que yo no podría irle y cambiarle y decirle aquí moneda, ¿cierto? Porque dañaría el tipo de formato. Aquí donde dice formato, es donde yo lo busco, le digo a este, ¿sí? O sea, el tipo de dato es calculado, pero me va a mostrar el formato en moneda, en este. Guardo y me voy para acá, listo. Entonces aquí empiezo. 4, por ejemplo, cemento blanco. $2,500, voy a llevar 15. De una vez él me calcula y él hace la operación, ¿cierto? Este por esto. Entonces, en la práctica vamos a utilizar las columnas donde vamos a poner valores. Vamos a utilizarlo con el signo pesos. ¿Listo? Recuerden, vista diseño, me paro en el campo y aquí donde dice formato. Aquí le puedo dar moneda si lo puedo hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, observen que esto es un tipo de texto calculado, entonces yo no podría darle moneda porque voy a cambiarlo, ¿no? Pero utilizando el calculado aquí, donde dice formato, lo puedo cambiar a moneda. Y listo. Entonces, vamos a llenar aquí los datos, como nos dicen, por ejemplo, en las zonas, en la tabla zonas, vamos a hacer 4 registros, 4 nomás. Sugerencias, vamos a poner la zona norte, sur, este y oeste. Acá le podemos asignar un número, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. O el código que ustedes quieran, ¿no? Observen que lo único que me dice es que la descripción, observen que la tabla zonas tiene el número de la zona y la descripción. Aquí en la descripción es donde va esto, zona norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Acá está. Y el número, pues ya ustedes se lo inventan, zona 15, zona 20, zona 30, zona 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran. Luego van a abrir la tabla clientes y van a también a completarlos con 15 registros. Aquí dice que no es preciso completar todos los campos, pero se necesita el código del cliente, el nombre del cliente, el código postal, la población, descuento y zona de ventas. En el campo zona de ventas, utilice exclusivamente datos que haya insertado en el campo zona. Ustedes, aquí arriba, hay un tipo de datos, ¿cierto? Hay un tipo de datos. Ustedes pueden mirar si para ahorrar trabajo pueden aplicar el asistente para búsqueda en alguno de ellos. Ustedes son libres si quieren ponerlos o no quieren ponerlo. ¿Listo? Aquí yo no les estoy exigiendo formularios. Esto es opcional. Si ustedes quieren practicar los formularios para cada una de las tablas, lo pueden hacer. Sería chévere que practicaran insertar los registros por medio de formularios, porque es como realmente se debe hacer, ¿sí? Aquí hagamos de cuenta que como nosotros somos los administradores, tenemos acceso a nuestra base de datos. Pero si le vamos a facilitar la base de datos a otra persona, no sería conveniente que la otra persona pudiera ingresar directamente a mi tabla, ¿sí? Porque pues en algún error puede borrarme unos registros y bueno. Entonces, pueden aplicar formularios para llenar los datos basados en el texto que está acá. ¿Listo? Ahora, aquí nos dice algo. Vamos a mirar acá con la tabla cliente. Practique los siguientes puntos. Ordenar los registros en la base de datos de la columna nombre clientes. Vamos a ordenarlos. ¿Sí? ¿Cómo ordeno yo un campo? Voy acá para la tabla clientes, miren, aquí los tengo.
¿Cómo ordeno yo un campo? Muy fácil, en Access es muy fácil. Miren, me paro acá sin necesidad de una consulta, ¿sí? Porque lo único que necesito hacer es ordenar esta tabla. Digamos, tengo 15, 20 datos, quiero ordenarlos. Entonces acá, donde dice nombre clientes, me voy a parar aquí en el campo, ¿cierto? Le doy clic derecho y aquí me aparece, vea, ordenar de la A a la Z, de la Z a la A. Depende de lo que quiera hacer. Le digo de la A a la Z y listo. Él ya me los ordenó. Después vamos a establecer las relaciones. Ya sabemos dónde crear las relaciones. Importante, observen que esas relaciones se deben crear exigiendo integridad referencial. ¿Recuerdan? Cuando vamos aquí a crear las relaciones, observen que aquí en esto hay una opción acá que debo chulearle todos, debo tenerlos todos. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo funciona eso. ¿Qué es eso de eliminar en cascada y actualizar en cascada? ¿Listo? Entonces, vamos a chulearle a todas las relaciones esto. ¿Listo? Para que el ejercicio nos funcione bien. Importante. Bueno, aquí me dice que aquí tengo la tabla abierta, por eso no me dejó modificarlo, pero igual yo ya lo tengo. Aquí ya tengo todo. ¿Listo? Importante, cada una de las relaciones, acá. Recuerden que cada tabla tiene una llave primaria y una llave secundaria, una llave foránea. ¿Cierto? Entonces debo hacer la relación en base a cada uno de esos campos. ¿Listo? Aquí está la relación. Y ahora aquí hay unas prácticas. Por ejemplo, abrir la tabla pedidos y van a llenarla con 15 o 20 registros. Recordar que debido a la relación establecida con integridad referencial en los campos, solo se admiten aquellos códigos existentes en la tabla clientes. Recuerden que cuando yo también habilito lo de integridad, quiere decir que, vamos a mirar aquí esta relación, si yo voy a crear un pedido con un cliente que no existe, ¿qué va a pasar? Eso es lo que queremos demostrar acá, o mostrar, o observar qué pasa. ¿Qué pasa si yo quiero crear un pedido donde me dice código del cliente, pero yo no tengo ningún cliente creado? ¿Será que me va a dejar? Bueno, ahí es donde empezamos a hacer la práctica. Probar de entrar en algún código del cliente o código de artículo inexistente en la tabla pedidos y observar el resultado. Entonces vamos a insertar un nuevo cliente, vamos a insertar un nuevo artículo que no exista, ¿cierto? O sea, lo vamos a insertar nuevo. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasó con el resto de datos. Ahí está lo de actualización de cascada. ¿Listo? Bueno, van a hacer toda esta práctica. Aquí está, aquí está. Y listo. Esta es la práctica número 1. Esta es la que vamos a trabajar el día de mañana y el día viernes. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes el día de hoy y el día de mañana se sienten a realizar esto. Si hay algunos puntos que no entiendan, pues me pueden escribir, vamos revisando. Y de igual manera, mañana nos vamos a conectar y vamos a pegarle una retroalimentada al ejercicio. O sea, vamos a empezar a hacerlo, vamos a mirar qué dudas se presentaron, qué inconvenientes se presentaron. Les recomiendo que mañana, el viernes, perdón, si se pueden conectar desde el computador, mucho mejor para que nos compartan pantalla, para que todos aprendamos de los errores, ¿sí? Que vea que a mí me pasó esto, entonces ya todos sabemos, mire, debo tener cuidado para que no me pase a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque AdSense, desafortunadamente, lo que decía, o afortunadamente, hay que mirarlo desde el punto de vista que uno lo mire, él es muy cansoncito con ese tema de que cierre la tabla, de que ojo con esto, de que está siendo usado por otro usuario, entonces tengo que guardar, que primero guarde para que se muestre. Entonces, de eso es que debemos agarrarle práctica AdSense. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, con lo que deben hacer?
Esa es la primera parte. La segunda parte se las comparto el día viernes finalizando y la socializamos para hacerla el día martes y el día miércoles. Listo, profe, entonces quedamos así. ¿Esta para cuándo es que hay que entregarla? ¿Para esta noche o para No, la primera parte se supone que deberíamos tenerla para el viernes. Sí, digamos, el viernes nos reunimos, terminamos y si les quedó algo pendiente, pues ahí lo resolvemos. Pero lo ideal es que para el viernes esté, pero recuerden que hace falta una segunda parte, ¿no? Entonces, digamos, más o menos el miércoles yo les doy un placito por ahí hasta el viernes para que me entreguen las dos partes completicas. Listo, 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 entonces queda entendido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Pues es leer bien, la verdad no está difícil, fue lo que vimos, crear tablas. Esta parte es crear tablas, relaciones. Aquí hay unos ejercicios, por ejemplo acá, que nos piden que hagamos unas modificaciones en unos datos, que guardemos y miremos qué pasó, porque aquí queremos mostrar, queremos observar cómo funciona eso de integridad referencial. Aquí hace referencia. Yo se la nombré y les expliqué, pero una cosa es que yo les expliqué y otra es verla en acción, ¿sí o no? Que si ustedes modifican un archivo, un cliente, el código de un cliente en todas las tablas, ese cliente se va a modificar. Que si ustedes lo eliminan, se va a eliminar en todas las tablas, donde él esté, donde aparezca ese mismo registro. Eso es eliminación y actualización de cascada. ¿Listo? Esta es la parte 1, ya el día viernes les comparto la parte 2, donde ya vienen consultas, entramos a ver consultas de actualización, consultas para eliminar, porque yo puedo actualizar datos, puedo eliminar datos por medio de consultas. ¿Listo? Listo, muchachos. Ya todos recibieron el trabajo ahí por la tarjeta de Zoom. Listo, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos, cualquier dudita o inquietud, con gusto me cuentan. Estoy ahí pendiente a resolverlos, a mirar a ver cómo cuadramos. Y recuerden que el día viernes, pues, pueden ir anotando todas las dudas que tengan. Listo, los inconvenientes. Y el día viernes me comparten pantalla y empezamos a mirar. Listo, pues necesito que empecemos a practicar. No es solamente que Instructor, qué observen. pena, ¿para cuándo hay que subir este taller? Lo que pasa es que como son dos partes, entonces el día miércoles de la otra semana, que ya terminemos la segunda parte, yo les voy a dar 2 días más para que actualicen, se pongan al día, corrijan lo que tengan que corregir y me lo envíen. ¿Sí? No se preocupen por enviarme eso todavía. Necesito es que vayamos adelantando. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Instructor, qué Listo. pena, es que yo me he conectado, pero no he podido asistir mucho Listo, a la profe, clase así porque quedamos, como yo estoy entonces, acá en... nos vemos. Qué pena. Me hablaron dos personitas, no entendí. Instructor, qué pena, es que yo me he conectado todos los días, pero es que no he podido asistir mucho a la clase porque estoy acá en el trabajo, Sí. pero yo en las tardes estoy mirando los videos que usted nos manda para poderme actualizar. Ah, bueno, perfecto. Sí, señora Olga, eso está muy bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Chicas, alguien me había hablado por ahí, qué pena, se le escuchó como entrecortado y no le entendí. ¿Ninguna duda? No. Bueno, chicos, entonces, cualquier dudita, cualquier inquietud que tengan, me la comentan. Vamos practicando, hay que leer bien, ir haciendo y guardando. ¿Listo?
como es la misma base de datos, pues no se preocupen, la idea es trabajar todo sobre la misma base de datos para que al final tengamos una buena base de datos con Muchas gracias, formularios, instructor. con tablas, con consultas, mirar cómo funciona la integridad, cómo funciona actualizar, cómo funciona eliminar y generamos un informe. ¿Listo? Bueno, muchachos, que pasen todos un feliz día. Cualquier duda, inquietud, con gusto, se cuidan mucho. Un abracito. Listo, hasta luego, profe. Chao, profe, chao, compañeros.